Buenas, feliz 28, feliz bicentenario. Sí. A ver si funciona el puntero láser. Sí funciona el puntero láser. Perfecto. Bueno, entonces ya estamos listos y prestos para comenzar. ¿Todo conforme, Sergio? Todo conforme, manito. Chévere. Entonces, hola con todos. Bienvenidos a una edición más de Un Shot por la Evidencia. Bueno, mi nombre es Álvaro Taipe. Estamos también con Sergio Huecochea, con quienes... Y nosotros vamos a discutir o conversar un poco hoy día sobre ese estudio de efectividad de la vacuna de Sinopharm para prevenir infección y muerte en personal de salud de Perú del 2021. Un estudio que no está todavía publicado, un estudio que ha sido realizado en una colaboración, ya vamos a comentar un poco de eso, y que nos da respuestas a algunas preguntas que eran prioritarias, ¿no? Entonces, vamos a eso. Creo que sigue ahí el textito de iniciamos en breve. Así lo podemos ir sacando, Sergio. Porque no sé cómo hacerlo. Entonces, bienvenidos hoy día. Bueno, primero la presentación de siempre. Todos los miércoles, y bueno, intentamos que sea todos los miércoles, a veces sí nos pasa, realizamos este evento llamado Un Shot por la Evidencia, un evento organizado por Evisalud y la Red de Evidencias en Salud. Acompáñenos a las 9 de la noche aproximadamente por el Facebook Live de Evisalud, Evidencias en Salud, ¿no? Como están ahora. Esta transmisión se realiza solamente por Facebook Live, aunque luego se cuelga en YouTube. Entonces, si están en YouTube, pues pueden igual los miércoles contactarnos por el Facebook Live. Tenemos unos grupos donde vamos haciendo sorteos y algunas otras actividades. Son los grupos de la Red de Evidencias en Salud. Para entrar a esos grupos, pues pueden entrar al Facebook de la Red de Evidencias en Salud, que está así, y como publicación marcada les salen los links de los grupos de Telegram y de WhatsApp, ¿no? Que ya tenemos 3 grupos de WhatsApp. Y bueno, ahora sí, a conversar sobre este estudio, ¿no? Bueno, este es un estudio ya para ir al tema, que como les comenté, no es un estudio publicado, es un estudio que está en el repositorio del Instituto Nacional de Salud del Perú. Ha sido liberado ahí hace poco más de una semana, si no me equivoco. Y pues como dice aquí, ¿no? El presente estudio es fruto de un trabajo colaborativo entre investigadores de, uno, Instituto Nacional de Salud, que es una dependencia del Ministerio de Salud. Dos, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, IETSI, que es un instituto de salud, ¿no? Y 3, la Universidad Científica del Sur, UCSUR, ¿no? Entonces, hay autores de esos de estas tres entidades, ¿no? Está Javier Silva Valencia, Estefan Escobar, Manuel Fernández, Miguel Moscoso y Lely Solari, de parte del Instituto Nacional de Salud. Está Percy Soto Becerra, de parte de IETSI, y está Percy Mayra Tristán como senior, de parte de UCSUR. Entonces, y eso es también importante, ¿no? Porque destaca una colaboración interinstitucional necesaria para poder, entiendo, acceder a los datos y poder revisar con distintas escuelas, distintas metodologías, lo que se ha realizado. Bueno, la pregunta de este estudio es esta, ¿no? La población es personal de salud del Perú. Si bien al inicio tiene una base con más de 600.000 personas, al final, por lo que ya vamos a ver, solamente se incluyen 398.000 y un poco más. Y tenemos dos grupos. El grupo expuesto son aquellos que han recibido la vacuna de Sinopharm Beijing, ¿no? Saben que Sinopharm tiene 2 vacunas, Beijing y Wuhan. Y que hubo toda esta confusión en un canal nacional, ¿no? Que se confundieron una con otra y acabaron concluyendo erróneamente que la vacuna que se había comprado no era la más útil, cuando en verdad sí era la que había resultado mejor en los ensayos, ¿no? Entonces, esa es la vacuna Beijing, la que se está aplicando en el país, ¿no? En Perú. Cuyo nombre, digamos, como que real es BBI-BP Corbe, ¿no? Suena bip, bip, bip. Y pues, el comparador son aquellos que no han recibido esta vacuna. Y el outcome bueno, tiene 3 desenlaces, 3 outcomes. Uno es infección,
otro es muerte por todas las causas y otro es muerte por COVID-19. Y el diseño es una cuota retrospectiva, ¿no? Con todo lo que esto implica, ¿no? Tanto los sesgos como la gran ventaja en tamaño de muestra. En cuanto a la metodología, como mencioné, es una corte retrospectiva con datos desde el inicio de la vacunación de personal de salud, que recordemos que fue el 9 de enero, cuando comenzó esta campaña de vacunación en nuestro país, y comenzó por el personal de salud. Hasta el 30 de junio, porque bueno, hasta ahí pudieron recolectar los datos para ya hacer los análisis y pues sacarlo, ¿no? Hicieron realmente algo en poco tiempo, ¿no? Y esto tiene que ver con que todavía no esté publicado esto como un artículo en una revista científica. Las fuentes que han usado mencionan los autores que fue un match entre bases de datos, porque sabemos que en Perú no tenemos bases de datos unificadas, ¿no? Entre SysCovid para ver enfermedad por COVID, SINADEF para ver muerte y NetLab2 para ver los resultados del laboratorio. Los criterios de inclusión fueron trabajadores de salud del ámbito tanto público como privado registrados en el padrón de vacunación del MINSA. Y los criterios de exclusión fueron básicamente aquellos sin registros completos, aquellos que figuraban con una edad de menos de 18 años, obviamente incompatible con un profesional. Probablemente haya habido un error en la codificación de esta edad, ¿no? de algunas personas, o más de 100 años, ¿no? Que también probablemente sean errores. Gestantes y aquellos que fallecieron antes del 9 de enero, porque obviamente tenían que estar vivos para el 9 de enero para comenzar con el estudio, ¿no? Las definiciones, primero de los grupos de exposición, ¿no? Tenemos a los no inmunizados, que son aquellos que no han recibido ninguna vacuna o tenían menos de 14 días después de la primera dosis. Hasta menos de 14 días después de la primera dosis se les considera como no inmunizados. Parcialmente inmunizados, aquellos que están entre 14 días después de la primera dosis y 13 días después de la segunda dosis. Y totalmente inmunizados, que es el grupo que nos interesa más, aquellos que están desde 14 días después de la segunda dosis, ¿no? Recordemos que para estándares siempre, con Sinopharm, después de la segunda dosis tienen que pasar 14 días para que recién se nos considere como inmunizados, ¿no? En cuanto a los desenlaces, el primer desenlace que fue infección por SARS-CoV-2, tiene que ver con tener una prueba molecular antigénica positiva, perdón, molecular o antigénica positiva, ¿ok? Y eso, ¿de dónde lo sacaron? Del SysCovid y el NetLab2, que tienen una base conjunta. Y muerte lo sacaron del SINADEF, ¿no? Que ya saben que es este registro de muerte de Perú, ¿no? Donde llega a pagar todos los casos, bueno, todos los fallecimientos que se dan en el Perú. Y aquí viene una cuestión importante que es el análisis. Porque primero hay que recordar que este es un estudio observacional, ¿no? Y ahí tal vez Sergio nos puede apoyar diciendo un poco cuáles son las limitaciones que puede tener un estudio observacional, que luego vamos a ver cristalizados en este análisis. Claro, ¿no? Precisamente, pues, recordemos que tenemos estos dos grandes grupos de estudios, que son los ensayos clínicos aleatorizados y los estudios observacionales, ¿no? En otros miércoles de evidencia y hemos discutido algunos ECA, en los cuales veíamos sobre todo esta gran ventaja que tiene aleatorizar a los participantes, que gracias a este proceso, pues, estamos controlando los confusores que hayan sido medidos o no medidos. Esa es la gran ventaja de aleatorizar. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con los observacionales? En los observacionales, uno parte simplemente de observar, como su mismo nombre lo dice, lo que ocurre en un determinado contexto con un determinado grupo de participantes. Entonces, en este caso, como no hay un proceso de aleatorización mediante el cual yo decido, pues, al azar, ¿no? Que un paciente recibe o está expuesto o no está expuesto. En este caso, el gran problema con estos estudios aquí es precisamente eso, el potencial riesgo de factores de confusión que estén alterando el resultado de la asociación que queremos ver, que en este caso vendría a ser pues la efectividad de la vacuna, ¿no? Entonces, ese es el gran problema con estos estudios observacionales y ahí hay que tener muy en cuenta cómo es que ha sido el ajuste de confusores, que es lo que justamente vamos a ver a continuación. Ahí tal hora nos va a comentar un poco más acerca de ello, ¿no? Pero recuerden, es un tip metodológico. Con estos estudios observacionales, sobre todo tener en cuenta que la confusión haya sido controlada adecuadamente. Claro, y eso a veces no es sencillo de definir, ¿no?
sobre todo en una cuestión así, porque fíjense que a lo largo de ese estudio, desde el 9 de enero hasta junio, pues estábamos primero llegando al pico de esta segunda ola en el país y luego bajando ese pico, ¿no? Entonces, obviamente, al inicio habían más fallecimientos, lamentablemente, tanto de personal de salud como del resto de la población, ¿no? Y luego fue disminuyendo esto, ¿no? No necesariamente a causa de la vacunación, sino a causa de que estaba bajando esta ola, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un potencial confusor, ¿no? Que nosotros si hiciéramos un análisis crudo, pues decimos, ah, mira, sí, luego de aplicar la vacunación, las muertes disminuyeron, pero no estamos tomando en cuenta que está bajando la ola y que pues obviamente ese era un cambio secular esperable, ¿no? Entonces, para poder controlar los confusores hay varias formas, ¿no? Algunos estudios han hecho matching, otros estudios han hecho, bueno, propensity score, y algunos, como han optado por hacer regresiones, tomando en cuenta el tiempo en el cual se está, bueno, o la fecha, entre comillas, en la cual se está evaluando a cada uno de los participantes, ¿no? En este caso, puntualmente se hizo una regresión de Cox, ahí está mi puntero, una regresión de Cox de hazard proporcionales extendido para permitir el modelamiento del estado de vacunación cambiante en el tiempo. ¿Qué significa todo esto? Que no es una regresión simple de Cox, es una regresión de Cox con algunas variantes, con algunos cambios para poder introducir esta cosa importante que es que un individuo pudo haber cambiado. Primero pudo haber estado no vacunado y luego pudo haber estado vacunado, ¿no? Entonces aporta como no vacunado y luego aporta como vacunado, ¿no? Este no es el primer estudio que usa esto, justo hace un par de semanas, me parece, ¿no? Con Sergio también discutimos este artículo sobre la efectividad de una vacuna para COVID-19, era de Coronavac, en Chile, un artículo publicado en la revista New England, donde también habían usado esto, ¿no? Y otros reportes tipo CDC también han usado este tipo de análisis de regresión, ¿no? No todos lo usan, algunos usan otro tipo de análisis, como les he comentado, pero por algunas cuestiones se ha optado en este caso por usar este tipo de análisis. ¿Para qué se hace todo esto? Como ya lo dijo Sergio, para cerrar la idea, para controlar los potenciales confusores propios de un estudio observacional. Ok, aquí tenemos el primer resultado, que tiene que ver con el flujograma de los participantes, ¿no? Al inicio había 606.000, un poco más de 606.000 trabajadores de salud, ¿okay? Hubo 97 que no fueron elegibles por esto de la edad, menos de 18, más de 100 años, o fallecidos antes del inicio del estudio, o gestantes, bueno, de hecho no hubo ninguna gestante. Y pues quedaron 606.772 trabajadores con los cuales se comenzó el estudio, ¿okay? De esos, la gran mayoría, 411.000, ya tenían 14 días después de postdosis, ¿no? Al finalizar el tiempo de seguimiento, ¿no? 56.000 estaban todavía con una dosis y 139.000 estaban sin ninguna dosis o menos de 14 días de la primera dosis, ¿no? Sin embargo, aquí hay una primera cuestión relevante, y es que de estos números se excluye un porcentaje considerable, ¿no? Por no tener información completa. Y eso es relevante porque cuando uno hace estos análisis, pues necesita no solamente saber si murió o no murió, ¿no? Necesita saber otras características para poder realizar los ajustes estadísticos necesarios, ¿no? Necesita saber si eran obesos, su edad, su género, etcétera, 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 ¿no? Variables para poder entender que la diferencia que vamos a encontrar finalmente no sea debido a algún confusor, ¿no? Por eso se está usando una vez más una regresión de Cox ajustada, ¿no? Entonces, si no tenían esas variables, pues no podían ser incluidos, ¿no? Entonces, lamentablemente, y esto era un poquito esperable por la calidad de los datos que tenemos en el país, se excluyó un gran número, ¿no? Por ejemplo, aquí de los 100 vacunas, 139.000, se excluyó 77.000, ¿no? Y se quedó finalmente con 61.000 como personas incluidas, ¿no? Igual de una dosis de 56.000, nos quedamos con 33.000, y de dos dosis de los 411.000 nos quedamos con 303.000. Entonces, estos son los números finales con los cuales se ha estado trabajando. Aquí también colocan el porcentaje de fallecidos en cada uno de los grupos, ¿no? 0.66% en los que sí vacuna,
En los de una dosis 0,37 y en los de dos dosis 0,03, ¿no? Esos serían como que los resultados crudos. Falta todavía el análisis estadístico para controlar por confusores. Luego nos hablan de las características sociodemográficas, ¿no? Y ahí hay algo relativamente esperable. Por ejemplo, en cuanto a lo que es sexo, vean que aquellos que recibieron dos dosis, ¿ok? Perdón, en lo que es edad, ¿no? En los que son de 20 a 29 años, solo el 71% recibe dos dosis, ¿ok? Hasta final de estudio. De 30 a 39 años, solo el 73%. ¿Y por qué digo solo? Porque ya cuando llegamos a 40 o 50 años, este porcentaje sube a 80%. Y de hecho, cuando llegamos a más de 70 u 80 años, ese porcentaje vuelve a bajar a 51 y a 20%. Entonces, aquí una cuestión de que el dar o no dar esta vacuna no es algo que está equilibrado, ¿no? Es algo que va a depender de la edad, de las comorbilidades, etcétera, ¿no? Potencialmente aquellos con menos edad los han relegado más, ¿no? Para que reciban esta vacuna luego, ¿no? Porque pensaron que no estaban tan en riesgo y tenía sentido, ¿no? Igualmente, por ejemplo, con las comorbilidades, ¿no? De los que no eran obesos, 76% recibieron la vacuna, y de los que sí eran obesos, 81%, ¿no? Entonces, el que tengan algunas comorbilidades tipo obesidad los favorecía, entre comillas, para que sí puedan recibir la vacuna, ¿no? Y estos son potenciales confusores. Así con el resto de las variables. En profesión ya se nos hace un poco más claro quiénes son los que están incluyendo, de hecho, ¿no? Están médicos, enfermeros, tecnólogos, médicos, técnicos en salud, otro personal de salud asistencial, otro personal no asistencial y personal administrativo. Y bueno, finalmente, este es el cuadro de resultado principal, ¿no? Efectividad de esta vacuna de Sinopharm Beijing para infección, muerte por todas las causas y muerte por COVID-19 en trabajadores de salud de Perú 2021. ¿Okay? Y acá nos ponen esos tres desenlaces. Recordemos que desde el inicio los autores plantean tres desenlaces, ¿no? ¿Sí? Infección, que ya sabemos que es solamente prueba positiva, ¿ok? ¿Qué pasa con los inmunizados parciales? Tienen una efectividad de 17,2%, pero a nosotros nos importa la efectividad de los inmunizados completos, ¿no? 14 días por segunda dosis. Y en este caso la efectividad es de 50,4%. Pongámosle 50% para redondear, ¿ok? ¿Qué significa esta efectividad de 50%? Que si en un lapso de tiempo se iba a contagiar 100 personas sin la vacuna, al vacunar a todas estas personas, o sea, ya, de un número X, ¿no? En una ciudad, por ejemplo, ¿no? Con un número X de personas, si en un lapso de tiempo se iba a contagiar 100, al vacunar a todas estas personas de la ciudad, ya no se van a contagiar 100, sino la mitad, 50, ¿no? Igual, si se iban a contagiar, no sé, 500, ya no se van a contagiar 500, sino la mitad, 250, ¿no? Eso significa una efectividad de 50%. Luego viene mortalidad por todas las causas con una efectividad del 90,1% para inmunización completa. Y la que nos interesa, que es mortalidad por COVID, una efectividad del 94%, ¿no? Una vez más, si en una ciudad, en un tiempo determinado, en una semana, por ejemplo, si van a contagiar 100 personas, ahora ya no se van a contagiar 100, sino como hay una efectividad del 94%, al vacunar a toda esta ciudad, se van a contagiar solamente 6. O sea, 100 le restamos 94 y nos quedamos con 6, ¿no? Bueno, en este caso es fallecer, ¿no? Se iban a morir 100 personas y ya no van a morir 100, sino 6. ¿Okay? Sin embargo, este es como que la interpretación simple, ¿no? De hecho, todo eso viene acompañado de, por ejemplo, intervalos de confianza, ¿no? Que nos dicen que eso puede ser un poco más, un poco menos, y viene acompañado también de esta cuestión de, oye, estás interpretando tal vez una efectividad calculada con hazard ratio, como si fuera una calculada con RR, ¿no? Cuando los resultados pueden ser un poco distintos. Y este hazard ratio calculado para mortalidad por todas las causas y mortalidad por COVID-19, ¿okay? Y calcularon la razón de tasa de incidencias para la infección por SARS-CoV-2. Pero lo importante es aquí, todos estos estimados están ajustados por las siguientes variables, ¿no? En un modelo de regresión podemos hacer eso, que es ajustar, ¿no? Edad, sexo, infección previa por COVID-19, departamento de procedencia, profesión, obesidad,
diabetes, hipertensión, asma, EPOC, estado de inmunosupresión, insuficiencia renal crónica y cáncer. Eh, por ahí creo que teníamos una pregunta de Giancarlo que comentaba, ¿por qué se coloca el HR y el RTI a la vez? Es una muy buena pregunta. Eh, si bien ambos cálculos son, digamos, similares en el fondo, porque ambos tienen en cuenta el tiempo en el cual, el tiempo de seguimiento de la persona y el outcome final, tanto el hazard ratio como el RTI, eh, hay diversas, digamos, tendencias de cuándo usar uno o el otro, ¿no? Eh, Algunos epidemiólogos sugieren o proponen que para desenlaces como muerte se usa lo que es este hazard ratio, y para otros con menos incidencia o con menos, eh, menos definitivos, en los cuales puede haber alguien que recaiga, por ejemplo, se use algo como el RTI, ¿no? Pero sí, de hecho, en el artículo no recuerdo haber leído si es que tuvieron ese criterio o algún otro. No sé tú, Sergio, si tienes algo en ese No, sentido. tampoco no recuerdo algo tan exacto sobre por qué, o sea, quizás para poder tenerlo un poco más claro, ¿no? Con la pregunta que menciona Giancarlo, ¿por qué están ambos en una sola columna? De repente también es lo que se quiso referir, ¿no? Lo que pasa es que han calculado hazard ratios para los desenlaces de mortalidad por todas las causas y mortalidad por COVID, pero han calculado razón de tasa de incidencia para el desenlace de infección por SARS-CoV-2, ¿no? Como dice Álvaro, hay distintas tendencias de cuándo utilizar una u otra, inclusive también a veces tiene que ver con que se cumpla o no la proporcionalidad de hazard, que es un supuesto también. Es otro criterio que se utiliza para decidir si es que reportamos hazards o razón de tasa de incidencia, ¿no? Tampoco recuerdo algún criterio muy claro que haya mencionado el artículo de por qué han hecho esta distinción. Pero por qué aparecen los dos en una sola columna, también eso es algo que tiene que ver un poco con el formato. Porque ahí está justo menciona, lo vamos a colocar, por qué decidieron uno y por el otro, ¿no? Claro, como te comentábamos, son distintas tendencias dependiendo de los desenlaces, ¿no? Ujú. Sí, por ejemplo, cuando estás evaluando un desenlace que se puede dar varias veces, por ejemplo, diarrea, ¿no? Si haces un tiempo de seguimiento a un grupo de niños, un niño puede tener varias diarreas. Entonces, pues, no es algo tan definitivo, no es que te dé una vez y ya, ¿no? Entonces, se puede, tener varios desenlaces para una sola persona. En ese caso, pues, tendrías que usar algo como la razón de tasa de incidencias. Porque si usas hazard ratio solamente vas a considerar la primera y ya, ahí muere, ¿no? Como que pierdes el resto de seguimiento de las personas. Y me parece que habrá sido por algo por el estilo. Igual podríamos luego consultar más con los autores, ¿no? Pero sí, pues porque como cada persona pudo contribuir como no vacunada, como vacunada, etcétera, y puede que el COVID pudo haber dado, o alguna persona pudo haber tenido más de un episodio de esa enfermedad, pues sí podría resultar conveniente usar una razón de tasa de incidencias. Ujú. Por ahí tenemos también otras preguntas de Ahmed, lo vamos a colocar en la pantalla. Y dice, una consulta, ¿y ustedes con los datos brindados pueden calcular el RTI para mortalidad? Eso es, después se puede. O sea, con estos datos ahora, eh, a ver, el RTI simple, o sea, la razón de tasas de incidencia simple es el número de eventos entre el tiempo de seguimiento. Si nos dan ambos datos y lo dividimos, pues ya, tenemos el RTI, ¿no? Claro, eso es como que la tasa de incidencias que tenemos que a su vez dividir en el grupo intervención entre el grupo control. Sin embargo, aquí estamos en escenarios de regresiones ajustadas, ¿no? Entonces, esta división nos da el resultado crudo, pero para el ajustado tienes que meterlo a un programa estadístico y ahí hacer todos los cálculos. No, no es que podamos calcularlo de aquí. Y a mí también menciona en unos estudios de efectividad de vacunas calculan el RTI. De hecho, por eso,
hay varias formas de poder, digamos, saltar esta desventaja o este nudo de los estudios observacionales que son los confusores, ¿no? Algunos estudios de efectividad, habrán visto ustedes que han usado más un matching, por ejemplo, con scores de propensión, que son, por ejemplo, los estudios de Estados Unidos, creo que también Israel, y pues ellos sí pueden calcular el RTI, ¿no? Otros, como el de Chile y ¿no? Han decantado por una regresión de Cox, teniendo en cuenta el estado de cada una de las personas, ¿no? Entonces, eh, si haces eso, si tienes en cuenta o si usas una regresión de Cox, pues no es para calcular un RTI, sino un hazard ratio. Si quieren un poquito más de datos, por ejemplo, les voy a dejar ahí el estudio de Chile. Si se dan cuenta, la metodología es bastante similar. Lo estoy poniendo por aquí, por el Facebook. Pero va un poco por ahí. Y no estamos todavía profundizando en por qué usaron uno y no el otro, ¿no? Y cuál es mejor, ¿no? De hecho, no es que alguno sea mejor, ¿no? Uno tiene un sesgo por un lado, otro tiene un sesgo por otro lado, así que no hay como que un estándar que te diga esto es lo que debe ser. Una desventaja clara de otras aproximaciones, como esta de usar scores de propensión y luego algún matching o algún scoring, es que la parte computacional es bastante complicada, ¿no? Demora horas al programa, si tiene cientos de miles de datos, pues poder tener algún resultado, ¿no? Y sí, y eso es complicado, ¿no? Y a veces nunca tienes un resultado porque se va en banda. Entonces, por ahí puede ser que hayan preferido esta técnica. Que igual, o sea, computacionalmente analizar más de los 200.000, 300.000 resultados es bastante complejo si es que no tienes una supercomputadora ahí contigo, ¿no? Que obviamente no es la que se suele vender para el público en general. Pero ya, al final en las limitaciones justo regresamos sobre eso. No sé, hasta aquí, ¿algún otro comentario, Sergio? Bueno, hasta ahí parece que estamos yendo bien. No sé si en el chat también tienen otros comentarios, algunas otras preguntas. Pueden ir colocándolas igual y las vamos respondiendo a medida que aparezcan. Uh-huh. Tenemos entonces, también presentan esos resultados de manera gráfica, ¿no? Es básicamente lo mismo, 50.4% de efectividad para infección, luego de los pacientes totalmente inmunizados comparado con los que no están inmunizados, ¿no? 90.1% de mortalidad global y 94% de mortalidad por COVID-19. Es lo mismo que ha presentado aquí, pero de manera gráfica. Y luego también lo presentan como gráficos, ¿no? Por ejemplo, aquí la incidencia de muerte por COVID-19 se presenta con este gráfico de incidencias acumuladas, ¿ok? No confundir, hay dos tipos de gráficos que a veces se suelen confundir, el de incidencia acumulada y el de supervivencia, ¿no? El de incidencia acumulada es aquel en el cual todos comienzan desde cero, ¿ven aquí? Todos comienzan desde cero y ya, unos van levantando más que otros. Supervivencia, todos comienzan desde uno y van bajando, ¿ok? Es como si fuera el espejo, ¿no? En esos casos de incidencia acumulada, cada vez que sube un poquito esta línea, significa un evento, es decir, una muerte por COVID-19. Vemos aquí en el grupo que no han sido inmunizados, cómo esto va subiendo, ¿no? En el grupo de inmunización parcial también hay muertes, sí, pero menos. Y en el grupo de inmunización total, esto es mucho menos. Y esto pues son eh, hasta donde yo entiendo, estos son las líneas, las gráficas crudas, ¿no? No son ajustadas, pero igual nos dan a entender que hay una gradiente, ¿no? Entre los no inmunizados, los parciales y los totales, donde casi no hay muertes.
Luego, lo que hacen, bueno, finalmente, lo que hacen es evaluar ya estos resultados por subgrupos. Es decir, por ejemplo, los menores de 60 años y los mayores de 60 años, los varones versus mujeres, los que tienen o no tienen comorbilidad y así, ¿no? Para ver si es que hay alguna diferencia, ¿no? Por ejemplo, había siempre, o hay siempre esta duda de que tal vez algunas vacunas puedan funcionar mejor en los jóvenes y no tanto en los ancianos, porque pues lo que buscamos de la vacuna es que el cuerpo cree esos anticuerpos y eso puede que en los ancianos puede que no sea tan efectivo, ¿no? Entonces, al hacer esa división, por ejemplo, en menos de 60 años y más de 60 años, se vio que las efectividades para infección eran bien similares, ¿no? 49.8% y 55.5%, bastante similares. Y para mortalidad por COVID-19 también, 95.7% y 91.1%, ¿no? Con intervalos que se sobreponen, ¿no? Entonces, hasta ahora lo que parece, y no solamente para edad, sino para todos los demás, es que no hay algún subgrupo donde esta vacuna funcione menos. ¿Okay? Y bueno, como parte de la contextualización ya del estudio, este es un estudio realizado durante la segunda ola, donde se han confirmado sobre todo la variante lambda, pero también la variante gamma en el Perú. Todavía la delta no estaba mucho en el radar en ese estudio, ¿no? O sea, durante el lapso de ese estudio. No se evaluó una OCOM que es importante, que es el de hospitalización, que sí se suele evaluar en estudios de efectividad. Por ahí los autores manifestaron en alguna entrevista que fue porque no pudieron conseguir los datos, ¿no? Recuerden que todo esto no nace de que haya una base de datos ya limpia que el Ministerio de Salud, por ejemplo, tenga, ¿no? Nace de que los autores tuvieron que pedir datos a cada institución por separado, intentar fusionarlos y todo esto, ¿no? Entonces, es un doble chambón y a veces estos pedidos de datos en las entidades estatales lamentablemente quedan o no llegan a concretarse, ¿no? Y bueno, es un estudio observacional que una vez más opta por usar reacciones de Cox, ¿no? Y tiene potenciales limitaciones, ¿no? Uno, insuficiente control de la variable tiempo, ¿no? Como les dije, al inicio teníamos menos vacunados y más fallecidos porque estábamos en el pico de la ola. Al final teníamos más vacunados, pero también menos fallecidos, pero también porque estábamos ya bajando en la segunda ola, ¿no? Entonces, ahí hay un factor de confusión que si bien ha intentado ser eh, abordado, puede que siempre quede algo que se llama confusión residual, ¿no? Que es lo segundo. También puede que haya confusión residual por otras variables, ¿no? Por ejemplo, la variable de edad, ¿no? Si la han metido de manera categórica, pues siempre va a haber un poco de confusión residual, que es, digamos, la confusión que nos queda al final luego de ajustar. Y otros tipos de sesgos, ¿no? Como el sesgo, ¿cómo se traduce este, verdad? Sesgo del tiempo inmortal sería, ¿no? Y otros más, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos pacientes o personas que se están vacunando, pues posiblemente, a ver, entre varias cosas que puede ocurrir, ¿no? Por ejemplo, que si una persona ya estaba con COVID-19 o estaba con síntomas o algo, no lo vacunaran, sino que le dijeran, espérate a que te recuperes de los síntomas, ¿no? Y esa persona falleció luego porque estaba con COVID-19. Entonces, esa persona debieron de haberla vacunado si es que esta parte, si es que todo hubiera sido como que igual para todos, ¿no? Sin embargo, como no la vacunaron, pues contó como un fallecimiento más para los no vacunados, ¿no? Entonces ahí se agregan como que ya más que factores de confusión serían sesgos de selección, ¿no? Adicionales, también por ser un estudio observacional, ¿no? Eh, los autores, es cierto, hacen eh, otros modelos, o sea, hacen otros análisis para probar la robustez de sus modelos y pues les dan resultados similares, lo cual es genial. Sin embargo, al hacer un estudio observacional siempre queda un poquito de duda sobre, oye, no estaremos un poco
o bien sobreestimando o bien subestimando el efecto real de la vacuna. Así que por eso es bueno ver consistencia también con otros estudios de otros países, de otros lugares, ¿no? Y de hecho sí hay, ¿no? Aquí, por ejemplo, es una tabla que resume, bueno, concentrémonos en los de Sinopharm, ¿no? Los estudios de Sinopharm. Tenemos ese estudio en más de 600.000, perdón, profesionales de la salud o personal de salud, donde hay una efectividad para evitar muerte de 94%, ¿no? En Argentina también hay un estudio, pero fue solamente en adultos mayores de 60 años, igual con la vacuna de Sinopharm Beijing, con una efectividad para evitar muerte de 84%. Y en Bahrein hubo un estudio ya de eficacia con un test negative design que encontró una efectividad de 90%, ¿no? Con intervalos, en todos casos, bastante similares, ¿no? Entonces, sí, este estudio más o menos coincide con el de otros países. Eh, de hecho, podríamos decir que es un poco mayor, pero bueno, va un poco por ahí, ¿no? Eh, Sin embargo, una vez más, cada uno de esos estudios ha sido hecho con una técnica distinta y pues algunas de esas aparentes diferencias pueden deberse a tanto la parte estadística, metodológica, como al escenario contextual, ¿no? En cada lugar, el tipo de sistema de salud, las variantes que hay, etc. Ujú. Y Y justo en por ahí Carlos, también tenemos otra pregunta más. Ahora vamos a ponerla. A ver, dice para lo este siguiente. estudio, Claro, dice, para este estudio para controlar el tiempo, tal vez la mejor opción era usar matching. mm, Machita también tiene sus propios sesgos. O sea, cada uno de los abordajes tiene sus sesgos, ¿no? Eh, si bien hay un grupo que sí defiende que matching, o bueno, propensity scores y luego algún matching en base a los propensity scores es una de las mejores aproximaciones para emular un ensayo clínico. Igual, sigues con el Immortal Time Bias, incluso puedes aumentar un poco eso. Y el usar propensity scores es de hecho meter todo a una caja negra, ¿no? Siempre se hace ese símil, ¿no? De propensity scores con caja negra. Entonces, eh, puede que de casualidad pues metas algo que no es y pum, todo se distorsione un poco, ¿no? De hecho, hay un paper que salió hace poco sobre metodologías para calcular efectividad en vacunas y te habla, ¿no? De las distintas metodologías que hay y te dice, bueno, realmente nos falta data para poder definir cuál es la mejor o cuál es la más indicada, ¿no? Hasta ahora todas parecen tener cierto razonamiento lógico. Entonces sería un poquito todavía apresurado decir que una técnica sea mejor que la otra. Bueno, para ir concluyendo, ir haciendo todo el feedback para atrás, ¿qué es lo que concluye este estudio? Que en trabajadores de salud, la efectividad de esta vacuna de Sinopharm, luego de la inmunización completa, ojo, que es 14 días post segunda dosis, es alta para prevenir muerte por COVID-19, con un 94%, ¿no? Y no sé por qué se pasó un cero, pero es 94.0%. Sin embargo, para prevenir infección, que ojo, no es enfermedad sintomática, sino tener la prueba positiva, que recordemos que estamos en un grupo de trabajadores de salud, donde idealmente se les está tomando pruebas cada cierto tiempo y todo esto, no es alta, no es poco más del 50%, bueno, alrededor del 50%. Entonces, ¿qué nos, qué nos dice esto? Ya como que aterrizándolo, ¿no? Que sí estamos bastante seguros tanto por la aproximación usada en ese estudio como por otros estudios que hay alrededor del mundo, que esta vacuna Sinopharm tiene una alta efectividad para prevenir muerte por COVID-19, ¿no? Dos, que esta cuestión de infección tiene que ser tomada en el contexto en el cual estamos analizándola. No significa, o sea, que alguien esté infectado, no significa que tenga síntomas, no significa que sea contagioso. Así que,
qué tan peligroso es que alguien esté infectado, pues es algo que tenemos que ir descifrando con próximos estudios, ¿no? Todavía Sinopharm no ha sido tan estudiado como otras vacunas, ¿no? Como Pfizer, como otras que, donde ya hay incluso evaluaciones para ver cuánto disminuye la contagiosidad y otros factores. Así que por ahí todavía tenemos más que rebuscar, ¿no? Ujú. Eh, creo que tenía algo más. ¿Sí? ¿Algún comentario, no sé, Sergio, o alguna pregunta más que haya? No, bueno, preguntas ya no nos han llegado, pero sí recordar esto, ¿no? Que recuerden que esta efectividad que estamos evaluando son con dos dosis completas, que eso es importante recalcarlo, ¿no? Y esto, ¿por qué es importante? Porque estamos viendo que, si bien es cierto, el estudio está siendo evaluado en trabajadores de salud, podríamos también tener una idea de cómo podría funcionar en la población general. Obviamente faltaría un estudio para corroborar esta hipótesis, pero estamos viendo que esta efectividad alta se ve con las dos inmunizaciones completas, ¿no? Por eso es importante de no quedarse solamente con una. Estamos viendo también en distintos medios que hay muchos casos en los cuales las personas se quedan con una sola dosis, tienen que ir por la segunda dosis para poder tener el esquema completo y así lograr esta efectividad en prevención de muerte, ¿no? Por ahí tenemos una pregunta más. ¿Alguna información sobre el estudio de eficacia de Sinopharm en Perú? Info sobre Sinopharm y la variante Delta. Sí, ¿no? Bueno, eficacia es, supongo que se refieren al ensayo clínico aleatorizado. Claro. No, todavía no hay datos liberados, lamentablemente. Eh, de hecho, el ensayo clínico aleatorizado que se está, bueno, que comenzó a realizarse, creo que ya está concluyendo la primera fase en el Perú, también agarró durante la segunda ola, ¿no? Y, y pues los datos que nos dé también nos van a dar luces sobre lo que ha pasado en la segunda ola, que es variante lambda, ¿no? Asumimos por la poca vigilancia genómica que había en el país, que sobre todo estaba la variante lambda y, ¿no? Que al inicio se confundió con la P1 y todo este cuento, pero ya se sabe que es la lambda, y por ahí pues que la gama estaba también en un porcentaje importante, ¿no? Sin embargo, tampoco nos va a dar datos de la variante Delta, hasta por lo menos hasta esta ola, ¿no? Eh, la variante Delta, y bueno, habrán escuchado de la Delta Plus, incluso, que bueno, están un poco por ahí, son de mucha preocupación porque parece que están, que algunas vacunas pueden no tener tanto efecto para prevenir esta variante, ¿no? Y que te haya dado la enfermedad previamente, lo cual se considera protector, puede ser menos protector contra esta variante. ¿Okay? Entonces, es así que otros países donde se ha presentado esta variante Delta, que era la que comenzó en India, bueno, la que fue primeramente identificada, perdón, en India, y bueno, luego se identificó en otros países, ¿no? Está causando otras olas, incluso en países vacunados, ¿no? Tipo Estados Unidos y otros, con alto porcentaje o relativamente alto porcentaje de personas vacunadas, pues está causando una ola preocupante, ¿no? Eh, obviamente esta ola es mayormente en personas no vacunadas, pero también a un porcentaje más allá de lo esperado de personas vacunadas, ¿no? Entonces queda esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasará con la variante Delta en nuestro país? Eh, si es que causará una siguiente ola y si esta ola será pues desastrosa o será más o menos controlada, ¿no? Y es muy difícil de saber. Uno, porque aquí hemos estado con la variante Lambda, una variante que no ha sido identificada en otros países del hemisferio norte con gran predominancia como aquí, ¿no? Entonces, luego de que ya la variante lambda ha barrido por el país, ¿no? La delta
¿Será competencia para esta? No lo sabemos muy bien, ¿no? Igual, lo ideal es esperar lo peor, ¿no? Eh, Porque pues si esperamos lo mejor y nos descuidamos, puede ser fatal, ¿no? Entonces, esperar lo peor es decir, bueno, posiblemente esta variable delta pues tenga eh, la capacidad suficiente para poder causar una siguiente ola bastante grave, ¿no? Bastante compleja. Y pues Ujú. estudios para Delta con Sinopharm, que creo que era parte de la pregunta. Hay o sea, hay estudios preclínicos, bueno, más que preclínicos, en los cuales se ve si es que los anticuerpos de las personas que ya han sido vacunados con Sinopharm parecen responder o no a esta variante. Y pues dan resultados relativamente alentadores de que sí, parece que Sinopharm, que los anticuerpos que crea Sinopharm sí responden bien o sí actúan contra esta variante, ¿no? Desde el punto de vista clínico, hay algunos estudios, entre comillas, que han sido presentados como reportes periodísticos, ¿no? En Sri Lanka y y en otro lugar que no recuerdo, que decían que igual no había una eficacia relativamente alta, ¿no? Pero hasta que esos estudios no estén, al menos en un preprint para poder leerlos bien, pues relativamente no sabemos nada, ¿no? Ujú. Sí, creo que eso era lo que... Y así es, ¿no? Y tenemos una preguntita más que dice Jay. Buenas noches. ¿Por qué incluyen mortalidad por todas las causas? Eso no me queda claro. O sea, ¿por qué lo evalúan como un desenlace? Mm, eh, hay o sea, no lo sabemos, no somos los autores del estudio, no es que lo justifiquen tampoco ahí, pero yo opinaría que eh, tiene que ver con las bases de datos recolectadas. Recordemos que estamos recolectando los autores están analizando bases de datos eh, sucias que tienen que fusionar, hacer match y todo esto, ¿no? Entonces, pues, uno de los outcomes más limpios, entre comillas, sería el de mortalidad, eh, digamos, por todas las causas, ¿no? ¿Por qué? Porque SINADEF es un registro relativamente confiable para saber si una persona falleció o no falleció en cierto lapso de tiempo, ¿no? Eh, para saber si falleció por COVID o no por COVID, tenemos que confiar en que el diagnóstico que han puesto en la ficha de SINADEF sea correcta. Y eso tiene que ver con el CIE-10, ¿no? Y obviamente no hay tanta confianza en eso, ¿no? Porque puede que alguien haya fallecido por otra cosa, por ejemplo, y por una neumonía X, pero le hayan puesto que falleció por COVID. O al revés, ¿no? Que haya fallecido por COVID, pero como no lo vieron o algo, hayan puesto que falleció por una causa no conocida, ¿no? O por neumonía sin especificar, ¿no? Entonces, eh, esta variable de muerte por COVID, de hecho, es un poco sucia, es un poco de menos confianza que la de muerte por todas las causas, ¿no? Entonces, en este caso, sería una buena elección, pues, mostrar ambos outcomes para ver si son parecidos o no, ¿no? ¿Qué pasa si para un outcome la efectividad hubiese sido mucho mayor o mucho menor que para el otro, ¿no? En cuanto a las mortalidades, ahí pues salió diciendo, probablemente estamos ante una muy mala clasificación de lo que fue o lo que no fue COVID, ¿no? Entonces, creo yo que esa ha sido una de las razones. Ujú. Y eso es algo común, ¿no? Inclusive en otros artículos, quizás los ensayos de cardiología también es bastante común ver esto, que se presentan estos dos desenlaces, mortalidad por todas las causas y mortalidad por causa cardiovascular. ¿Cómo se define mortalidad por causa cardiovascular? Pues hasta cierto punto es hasta subjetivo. Tiene que seguir algunos criterios que tienen que, digamos, estar de acuerdo todos los cardiólogos para definir, ¿no? Que el fallecimiento fue por dicha causa. Pero como dice Álvaro, a veces pueden haber algunas variaciones, así que no ofrece tanta confianza como un desenlace quizás hasta por decirlo más conservador,
como el de mortalidad por todas las causas, ¿no? Y por eso se reportan ambos, como dice Álvaro, para poder hacer ese contraste, ver esa consistencia de los resultados. Muy bien. Sí, aquí también para reforzar este tema, la palabra clave es la que dijo Sergio, consistencia. No estamos en ensayos clínicos, estamos en estudios observacionales. Por tanto, nunca vamos a estar seguros de que algún sesgo por ahí pequeño nos esté desviando, ¿no? Entonces, tenemos que ver la consistencia. Uno, consistencia entre análisis con otros análisis que prueben la robustez del modelo estadístico, ¿no? O sea, hacen otras aproximaciones por otras vías y ven si llegan al mismo resultado, ¿no? Entonces, consistencia interna para ver si es que distintos métodos estadísticos llegan a lo mismo. Y otra consistencia externa, ver si otros estudios hechos en otros lugares, por otras personas, en otros contextos, llegan a resultados similares, ¿no? Entonces, ahí recién respiramos un poco más aliviados en cuanto a los estudios observacionales, ¿no? No es como un ensayo clínico donde ya esta parte de la confusión queda un poco más liberada. Así es, ¿no? Y tenemos una pregunta más de Andy. En este caso dice, buenas noches, para intentar controlar la pandemia, ¿tendríamos que tener una vacuna con mejor efectividad para prevenir infección, intentando bajar el RT general? Lo menciono debido a que nuestro sistema de salud es muy frágil. Eh, Obviamente necesitamos una vacuna, o sea, idealmente una vacuna que tenga 100% de efectividad, ¿no? Que no existe. Eh, pero entiendo que esta pregunta tal vez se refiere un poco a esta lucha ficticia entre efectividades y eficacias de diversas vacunas, ¿no? Que ya le hemos comentado también antes, pueden revisar esta sesión de hace un par de semanas donde comentamos ese artículo de Chile sobre Coronavac. Y ahí, de hecho, el ejemplo era mucho más explicativo, ¿no? Coronavac tiene resultados muy distintos en cada país. En Brasil tiene un resultado, en Chile tiene otro resultado, en otros países tiene otro resultado bien distinto, ¿no? 60%, 50%, no, 90%, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Está pasando que no tenemos una enfermedad única de COVID-19. Tenemos una serie de variantes y cada variante responde de una manera bastante distinta. ¿No? Es una enfermedad que lamentablemente ha mutado bastante porque bueno, tiene que ver con la alta contagiosidad y todo esto. Ha mutado bastante y en esas mutaciones pues han salido variantes que van a cambiar la eficacia y la efectividad de las vacunas. Por ejemplo, Pfizer tiene un ensayo clínico fase 3 que se hizo a finales del año pasado, ¿no? ¿Qué variantes estaban en el mundo en ese entonces? Estábamos con la variante principal original, sobre todo, ¿no? Porque era la primera ola, estábamos cayendo luego de la primera ola, ¿no? Otros estudios, otras vacunas, recién hicieron su fase 3 después, cuando ya muchos países estaban recién en la segunda ola, ¿no? ¿Qué variantes estaban ahí? Comenzaron la variante gamma, la variante P1, ¿no? Donde estas vacunas consiguieron eficacias menores, pero no porque sean peores necesariamente, sino porque estábamos ante otras variantes, ¿no? Y ahora, pues, que se están haciendo los estudios de efectividad, ya estamos enfrentándonos a otras variantes, ¿no? Como Delta y otras. Entonces, obviamente, la efectividad va a ser menor. No necesariamente porque sea peor, sino porque, pues, estamos ante otras variantes. Entonces, en este mundo así extraño, en el cual cada estudio ha sido hecho en un contexto con variantes y otras condiciones distintas, ¿cómo sabemos cuál es la mejor, entre comillas, vacuna? No podemos saberlo. Y es tan simple como eso, o sea, mucho de lo que hay de esto de comparar porcentajes no tiene sentido cuando los estudios han sido hechos en contextos diferentes, con variantes distintas y con definiciones del lado distinto, ¿no? Algunos estudios pedían solamente un síntoma, otros estudios no pedían ningún síntoma, otros estudios pedían 3 síntomas para que recién se considere a la persona como COVID sintomático, ¿no? Y eso también va a cambiar grandemente los números, ¿no? Entonces, ¿queremos una buena vacuna? Sí.
¿Qué es una buena vacuna? Alguna que evite en un porcentaje alto lo que es mortalidad, sobre todo, ¿no? ¿Sabemos cuál es mejor? No. ¿Sabemos cuál va a ser mejor para las siguientes variantes? Tampoco. Y eso tiene que ver también con de dónde vienen las vacunas, ¿no? Tenemos vacunas de virus inactivado, como estas, la de Sinopharm, que usan todo el virus inactivado, ¿no? Tenemos vacunas ARN mensajero que usan solamente la proteína Spike, ¿no? Al usar solamente la proteína Spike, pues, si la proteína Spike cambia grandemente, pues se espera que la efectividad disminuya, ¿no? Pero si la proteína Spike cambia y estamos ante todo el virus, o sea, ante una vacuna de virus inactivada, pues posiblemente estas tengan menos pérdida de efectividad ante las variantes, ¿no? Igual son postulados teóricos, como este hay muchos más, no vamos a poder saber bien por dónde va hasta que tengamos más estudios. Así es, ¿no? Así que bueno, otras medidas recuerden siempre para poder prevenir infecciones es mantener el distanciamiento físico, seguir con las medidas de precaución, de lavado de manos, etcétera, ¿no? Y tratar de evitar exposiciones, pues, que no sean necesarias, ¿no? Básicamente eso. O sea, la vacuna por un lado, pero también continuemos con las medidas de prevención que ya sabemos que funcionan. Muy bien. Eh, sí, solo para comentar un par de cosas finales. Bueno, uno, pues que están habiendo más estudios y cada vez es un poco más difícil seguirlos, ¿no? Justo hace poco salió un preprint sobre Pfizer luego de 6 meses, ¿no? Recordemos que su primer ensayo fue solamente a los 2 meses, o algo así, y ahora Ujú. estamos ya con los resultados a los 6 meses, ¿no? ¿Y qué es lo que encuentra? Que la eficacia parece estar disminuyendo un poco, ¿no? Ligeramente, luego de los 6 meses. Eh, Ahora, ¿cuánto de eso se debe a las nuevas variantes que están saliendo? Porque pues puede que la eficacia no haya disminuido, sino que haya nuevas variantes ahora que, entre comillas, se rebelen ante esa vacuna, ¿no? ¿Y cuánto Ujú. de esto realmente quiere decir que ya luego de algunos meses más vamos a necesitar alguna dosis de refuerzo? No lo sabemos, tenemos que esperar un poco más y más estudios para entenderlo, ¿no? Aunque obviamente la industria está bastante a favor de que ya hayan dosis de refuerzo luego de 6 meses o un año, ¿no? Entonces, todavía por ahí estamos intentando navegar entre los estudios para poder obtener algún dato confiable. Ujú. Así Y es. para acabar, quería hablar sobre la guía COVID, pero creo que hay alguna pregunta más. Sí, me parece, tenemos una pregunta más de José. Dice, buenas noches, según los datos encontrados sobre la efectividad para prevenir infección por COVID, ¿se podría comenzar a plantear una tercera dosis? Ujú, buen punto. Eh, la cuestión con la tercera dosis es que no sabemos, uno, si va a aumentar en algo la efectividad para algo, ¿no? Y dos, si va a tener algún efecto adverso complicado, ¿no? ¿Cuál es el peor de los casos? Que uno no ayude en nada, porque en medicina, y esto es una cuestión general, más no siempre es mejor, ¿no? No es que tú digas, mira, le voy a dar más antibiótico a mi paciente y le va a ir siempre mejor, no, no. Posiblemente más allá de las dosis necesarias, pues vas a causarle solamente daño sin ningún beneficio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que muchas veces pasa? Que pues aumentar dosis, aumentar cosas puede ir para peor, ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo, un escenario así siendo pesimistas, ¿no? Que uno, no aumente la efectividad para nada y dos, cause, por ejemplo, una mayor probabilidad de tener un síndrome de respuesta inmune aumentado, ¿no? Enhanced, que es que cuando te da la enfermedad, tu cuerpo ya, como ya está sobreexpuesto previamente por varias dosis, responda de una manera exagerada e incluso te dé la enfermedad más fuerte, ¿no? Que era uno de los postulados teóricos que nos preocupaban al inicio en la vacunación, ¿no? Y ya se ha visto que con 2 dosis, pues, no pasa eso, pero quién sabe con 3, Ujú. con 4. Entonces, pues, no es, la cosa no es tan simple como decir, ya, mira, este número me parece bajo, voy a dar más dosis, ¿no? Sobre todo porque uno, no sabemos si causa más daño que bien, o más bien que daño, y dos, le estaríamos quitando dosis a gente
que sí lo podría, donde sí sabemos que causa un beneficio, ¿no? Porque sabemos que Claro, ahora en el Perú no es que nos sobren las dosis, por ejemplo, ¿no? Sino que estamos todavía en 50, 40 años y bajando, ¿no? Entonces, eh, ante la inminencia de una siguiente ola, pues hay un beneficio comprobado en seguir vacunando a gente que no tiene ninguna dosis y sacar esas vacunas y ponerlas a otro grupo sin saber si le va a causar daños, pues tiene que ser bastante discutido, ¿no? Entonces, por ahí, ya hay también estudios sobre terceras dosis que ya van apareciendo por ahí, por allá, ¿no? Pero bueno, ya claro, claro, ¿no? hablar de eso ya es un poquito más largo. Así es, ¿no? Justo lo que comentábamos también en streams pasados, esto del costo de oportunidad con tomar esta decisión, ¿no? Porque como dice Álvaro, obviamente necesitamos más población vacunada y tomar una decisión con tan pocos datos, pues puede llevarnos a cometer algún error, ¿no? Que, ojo, no quiere decir que esto finalmente se quede así, ¿no? Y que, digamos, al momento es que no tenemos información, pero como lo hemos visto en los pasos de la medicina basada en evidencia, que son 5, para quienes de repente no los conozcan, el último paso es la reevaluación de la decisión. ¿Y esto cómo se hace? Pues a partir de información nueva, ¿no? Así que no es que simplemente ya quede así y zanjado que no se va a dar, sino que necesitamos información para poder discutirla y decidir nuevamente. Sí, pues imaginen Ujú. que tengamos que dar otras dosis a todo el personal de salud y luego también sería a todos los otros grupos vulnerables que van dándose, ¿no? Entonces, sí, serían no solamente algunos cientos de miles, sino tal vez millones de dosis más que vamos a necesitar, ¿no? Así es, ¿no? Muy bien. También por ahí está comentando sobre la tercera dosis. Claro, ¿no? Si primero la meta debe ser vacunar a todos y posteriormente plantear una tercera dosis en caso del personal de salud, siempre basado en evidencia y posterior a los 8 o 9 meses que hay protección de esquema completo de vacunación. Así es. Va a estar interesante estos nuevos estudios que salgan, vamos a estar pendientes. Si es que de repente ustedes también pues encuentran algún estudio novedoso sobre esto, también nos pueden etiquetar y así los podemos leer también, ¿no? Muy bien. Álvaro, lo último también que queríamos comentar era acerca de la guía, ¿verdad? Ah, sí, solo como algo corto, porque tal vez lo estemos tocando las siguientes semanas, aunque hay varios estudios nuevos que han salido también bastante chéveres, así que por ahí no sé. Pero para los que no lo saben, YETSI es salud, YETSI es un instituto dentro de salud que está a cargo, entre otras cosas, de las guías de práctica clínica, ¿no? Que son los documentos que norman la atención asistencial dentro de salud, ¿no? Entonces, YETSI publica la guía de práctica clínica para el manejo de COVID-19. De hecho, ayer salió la versión 2 de esta guía, porque la versión 1 ya salió hace un par de meses, ¿no? La versión 2 de julio de 2021, pues, agrega todo lo que es el manejo ambulatorio, ¿no? Entonces, si ustedes están laborando en salud o conocen a alguien que labore en salud, por favor, pásenles el link de esta guía, lo voy a pasar acá igual. Eh, Porque pues es la posición institucional de salud, uno. Dos, los estándares de calidad de atención se van a regir de acuerdo a el seguimiento de las recomendaciones de esta guía. Y pues tres, es una guía basada en evidencias, realizada con metodología GRADE, que sí eh, tiene recomendaciones no solamente acordes también a la literatura mundial, sino presentadas de manera transparente, ¿no? De hecho, si entran al link, tiene unos flujogramas que resumen todo, ¿okay? Pero para quienes quieran revisar cada una de las recomendaciones, por ejemplo, te vas a la recomendación de, no sé, tocilizumab, ¿okay? Hay una recomendación, te dice qué es lo que hay que hacer o no hay que hacer, ¿no? Es una recomendación, por ejemplo, aquí condición a favor, pero si quieres leer más sobre cómo se llegó a esta recomendación, pues puedes descargar el PDF con el desarrollo de la pregunta y ahí está, ¿no? Pregunta 12 sobre tocilizumab, nos habla de cómo se hizo la búsqueda bibliográfica, nos habla de la tabla SOF, que ya los que leen revisiones sistemáticas conocen cómo leer una tabla SOF. Nos habla del ETD, ¿no? Que ya los que leen guías también conocen cómo leer una ETD, ¿no? Donde hacen este balance de beneficios, daños, pues, al final hay un, hay un resumen.
beneficios, daños, certeza de la evidencia, desenlaces importantes, el balance, costos, que es importante también el uso de recursos, equidad, aceptabilidad, factibilidad, ¿no? Esto es lo que se conoce como un modelo multicriterio para toma de decisiones. Se consideran todos estos criterios, se les, eh, se les da juicios sobre la calificación para cada uno y finalmente se da una recomendación final, ¿no? Que está expresada como recomendación y está justificada aquí, ¿no? Entonces, este tipo de guías son bastante transparentes por eso, ¿no? Porque no es que nos digan, dale esto, sino que nos dicen el por qué desde el inicio, ¿no? Desde la revisión sistemática, balance de beneficios, daños, otros factores y conclusión. Entonces, ahí quienes tienen dudas pueden revisar para ver de dónde salió cada una de las recomendaciones, ¿no? Bueno, era básicamente eso, por favor, revísenlo, véanlo, visítenlo y pues compártanlo si es que pueden. Así es. Además, también ahí dentro de la página hay otras guías más que ustedes pueden revisar. Todas son guías basadas en evidencia que utilizan la metodología GRADE. Así que, bueno, los invitamos a que puedan visitar la página y a leer ahí las recomendaciones, ¿no? Y les tengo una calientita, una pepita. Justo vamos a colocar acá el comentario que también nos hizo Giancarlo previamente. Esto del hazard ratio y la razón de tasa de incidencia, ¿no? Pues me acaban de comentar una de las razones por las cuales principalmente se hizo esta distinción, que fue la siguiente. Para mortalidad sí se tenía el dato del evento exacto, que es lo que utilizamos para calcular hazard ratios. Se sabía cuándo fue el fallecimiento y la fecha de fallecimiento. Pero para el desenlace de infección, si bien tú tenías el resultado de la prueba, no significa que en ese día tuviste el evento, es decir, no significa que ese día te infectaste. Entonces, como hay esa diferencia, es que no se utilizó tampoco hazard ratios para calcular o para evaluar esos estimados de infección. ¿Ok? Entonces, ahí está también ese dato. Hay otras cositas más que de repente por ahí lo podemos comentar, pero bueno, esa es una de las principales razones que me acaban de comentar aquí, uno de los autores del artículo. Así que ahí está, develado el misterio. Sí, ¿verdad? Tiene sentido, tiene sentido. No, sí, Muchas metodológicamente hay bastante más que comentar, fácil luego, ya cuando el artículo sea publicado o algo así, podemos también invitar a los autores para poder conversar un poco más. Así es, ¿no? Muy bien. Lo último que queríamos comentarles es que recuerden también hace unas semanas atrás les comentamos sobre esta nueva sección que queremos fomentar en los miércoles de evidencia, que es poder responder algunas preguntas puntuales que ustedes tengan sobre algunos estudios que estén realizando. Por eso ahí estamos pasando, vamos a mostrarlo por acá. Estamos pasando el correo al cual ustedes pueden enviar sus videos de máximo 3 minutos con alguna consulta puntual. Ahí está, a evisalud.consultas@gmail.com y nosotros podemos responderlas aquí en vivo junto a ustedes y así pues todos retroalimentamos un estudio. Así que no se olviden enviar sus videitos a ese correo. Genial, perfecto. Creo que con eso ya estaríamos cerrando entonces. Eh, Gracias por su asistencia y bueno, igual, ¿no? Vamos comunicándonos por ahí para futuros eventos. Entonces, Así es. cuídense mucho y pues no olviden seguir cuidándose. Nos vemos, muchas gracias a todos, cuídense un montón y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.